están? Muy buenos días, bienvenidos a su espacio acompañándote que desde Max TV Online y Guayaquil salimos para el mundo. Hoy vamos a hablar acerca de aquellas sensaciones que nosotros les ponemos el nombre de preocupaciones, de miedos, ansiedad, inclusive angustia, y cómo el percibir este tipo de cosas forma parte de aquello que definimos como un problema, como una dificultad, como un conflicto. Además vamos a tratar de entender un poco cómo el pensar con temor genera una serie de emociones que nos separan de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos que cumplir una tarea en el trabajo y tememos que no hacerlo bien nos haga perder el trabajo, probablemente nos mostremos desmañados, algo torpes, inclusive negligentes o postergadores. También podemos tener el temor de que si no hacemos lo que nuestra pareja quiere, vayamos a perder la relación y adoptemos posturas que nos separan de nuestra armonía o de nuestros objetivos principales de desarrollo. Inclusive a nivel social, cuando tenemos temor de que no valamos bien o de que no vamos a poder hablar en público, perder la aprobación del grupo o de alguien o de algunos nos disocia emocionalmente del momento en el que estamos viviendo y nos arranca del momento presente, nos pone en cualquier otro lugar del cosmos, menos en el momento presente. Para eso, hoy día, tenemos la compañía de, adivinen quién, yo sé que están sospechando con quién. Estamos acá, ya, con mi amiga, con mi colega, Úrsula Estrenge, para quien le doy un muy cordial bienvenido. La bebé. Yo solita. Buenos días, qué lindo poder acompañarlos y ser parte de este lunes junto a ustedes en Acompañándote. Efectivamente, hoy queremos nosotros plantearle este tema de los miedos, los temores, ansiedad, todo aquello que nos genera malestar. Pero pese a que el miedo es una emoción que podría representar cierto malestar para cada uno de nosotros, yo quisiera que no consideremos a esta emoción como una emoción negativa, porque los seres humanos solemos como clasificarlo todo, ¿verdad? Y decimos, no, el miedo como me hace sentir mal o como no es agradable, entonces es una emoción negativa. Las emociones en general no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, simplemente son emociones naturales que nos ayudan a adaptarnos al medio, que son funcionales porque cumplen una función. Entonces, para aligerar un poco el peso que esta palabra miedo o temor tendría, yo los invito a que no le pongamos ese peso de que es una emoción negativa, porque esa emoción tiene un propósito, que es también prevenirnos de un riesgo, que es salvarnos de alguna situación que consideramos que pueda atentar contra nuestra seguridad. El miedo nos pone ante la supervivencia. Y en la medida en que nosotros aprendamos a funcionar con el miedo, sí, como tú muy bien dices, no es ni positivo ni negativo, es natural, lo que nos toca hacer es funcionar con él, a partir de él, a través de él, con él, siempre conectados con todo lo que implica cómo yo temo. Porque el miedo no es una cuestión que le cae en el mismo nivel y en la misma intensidad a todo el mundo. No, depende del dueño. Como siempre decimos aquí, primero tienes que ver quién eres tú, ¿okay? Y después verás cómo acomodas lo que tú percibes de la realidad. Entonces, es muy importante, y estábamos revisando el tema sobre la asociación que existe entre mi percepción de que algo es preocupante, ¿ya? Y cómo siento miedo yo. El miedo tiene una particularidad que nos disocia, genera emociones que nos disocia de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos que hacer una tarea en el trabajo y tenemos miedo de hacerla mal, generalmente la emoción no se alía a la actividad que tenemos que hacer. Yo puedo estar muy enfocado en que debo ser responsable, en que debo ser eficaz, debo ser eficiente. Sin embargo, mi emocionalidad no va a la par de ese tipo de pensamiento, sino que me lleva a otro tipo de sensaciones o de nivel en donde puedo actuar
no responsablemente, sino de manera desmañada, no con eficacia, sino de manera torpe, no con eficiencia, sino de manera postergadora. En fin, esa es una de las situaciones que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de cómo se manifiesta la emocionalidad que genera el miedo en sus múltiples rostros, porque tiene múltiples rostros. Hay diferentes tipos de miedo. Hay los miedos universales, que es el miedo a la muerte, que es el miedo a quedarnos solos, y se manifiestan en cada persona, como decía Gilmar, de una manera distinta. También hay estos otros miedos que ya no son tan innatos, sino que son más bien aprendidos, ¿no? Que es el miedo al fracaso, el miedo a quedar mal, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no me acepten, que va un poco más ligado hacia el ego. Pero lo importante sería que cada uno de nosotros podamos mirar hacia adentro, que es un poco la invitación que yo siempre les hago a ustedes en este programa, de mirar hacia adentro y ver cómo nosotros estamos parados frente al miedo. ¿Cuáles son esas cosas que a mí me generan miedo? Porque lo que a mí me genera miedo no es lo que a usted le genera miedo. Por ejemplo, a mí me genera miedo, yo lo conversaba ayer con Gilmar cuando planteamos este tema, a partir de un evento que yo tuve cuando era muy pequeña. Yo le tengo miedo a los temblores y a los terremotos, ¿no? Es algo que no logro mucho controlar, y a pesar de que sé que existe, yo le tengo un poco de miedo a volar en avión cuando existe turbulencia. Entonces, a estas cosas en que me siento como que mi vida corre peligro, que lo que está de fondo es como un miedo quizás a la muerte, cosas que yo no puedo controlar y resolver, yo a eso le tengo un poco de temor. Entonces, hacerse esa pregunta, ¿a qué yo le tengo miedo? ¿Cómo reacciono yo cuando tengo miedo? ¿Qué cosas pasan a mi alrededor cuando tengo miedo? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo hago que esa sensación de miedo pueda disminuirse para que ese miedo, que si bien es una sensación que genera una serie de reacciones fisiológicas, no me paralicen, no dejen que yo siga fluyendo? Por ejemplo, el hecho de que yo le tenga miedo a los aviones no quiere decir que no vaya yo a volar en avión. O sea, yo tengo que ser más fuerte que ese temor. Entonces, ¿cómo lo estamos confrontando nosotros en el día a día una vez reconocido cuál es el miedo que nosotros tenemos? Y sobre todo, como aquí también siempre hemos dicho, lo que nosotros somos tiene que ver con lo que hemos aprendido. Ya el miedo, como el asco, como el amor, como todo, es aprendido, nos lo pusieron, ¿sí? Nos lo pusieron, no nacimos con miedo. Ya lo hemos ido armando y hemos establecido una relación con una serie de emociones sobre las cuales algunos tenemos mayor preferencia que otros. Hay personas que ante una situación que les sale mal, se enojan. Hay otras que se entristecen, hay otras que se preocupan. La relación que hemos establecido con el miedo debe ser finamente leída por cada uno de nosotros. ¿En qué momento lo aprendimos, como decías tú hace un ratito, ¿no? Con esto del tema del terremoto. Uh-huh. ¿Okay? Yo le tengo un poco de temor a los perros. ¿Okay? Yo le tengo temor a algunas cosas. ¿Sí? Y hay que, desde mi punto de vista y por mi experiencia en consulta, lo mejor es parar. Parar, y la primera pregunta que yo recomiendo hacer cuando alguien siente miedo o ansiedad es: ¿qué es lo que temo perder? ¿Qué es lo que ocurriría si lo que mi miedo me dice que va a ocurrir, ocurre? Y hay otras preguntas también que durante este programa vamos a plantear y que vienen y se caen a raíz de que busquemos respuestas. No podemos quedarnos únicamente con la reflexión en la vida. Es determinante que encontremos las respuestas que necesitamos descubrir para poder empezar este proceso de reaprendizaje sobre cómo vamos a manejar nuestra emocionalidad. Vamos en este momento a invitarlos a hacer una corta pausa. Enseguida vamos a regresar con más de las reflexiones sobre este tema del miedo. El miedo. ¿Qué son los miedos y cómo nosotros nos enfrentamos a los miedos que sentimos? Ya venimos. ¿Tú veías ese programa donde se ve un vampirito y se te da miedo? ¿No? Bello. Ya regresamos. Chiquita.
Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. 45 años de trayectoria, grandes personajes entrevistados, pero una sola consigna: que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Así amaneció. De lunes a viernes, entre 6 y 9 de la mañana. 102.1 FM Guayaquil, 92.9 FM Quito, 104.9 FM Manabí, 90.7 FM El Oro. Pero en imagen, solo aquí, Max TV Online y Canal 14 de TV Cable. Yo soy Susy Hidalgo y desde hoy te espero los jueves a las 10 de la noche en Íntimamente. Sin censura, todo lo que quieras saber de sexualidad, relaciones y emociones aquí en Max TV Online. Jueves a las 10 de la noche. Muy bien, estamos ya de regreso con ustedes y antes de continuar hablando sobre el miedo, queremos nosotros invitarlos a ver un corto videíto que plantea algunas consideraciones interesantes sobre este tema. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Fíjate que todo viene de una primera capacidad que yo creo que es esencial para la felicidad, que es desarrollar la confianza. La confianza no en lo que va a pasar, sino la confianza en mi capacidad para hacerme cargo de aquello que pase. Si yo no estoy en esa confianza, que tenía mucho que ver con aquel crecer en el amor y la pertenencia, puedo estar en dos estados disociados. Uno es la violencia permanente frente a un mundo que no me gusta y otro es el temor permanente frente a ese mundo. Pero hay una distinción enorme, porque los psicólogos ahí hemos cometido muchos errores y uno de ellos es considerar al miedo una emoción negativa. El miedo es muy razonable. Si entra un león en este estudio hambriento, todos tenemos miedo, aunque yo tenga más porque vendrá por mí primero, ¿verdad? Pero vivir en el temor a la posibilidad de que entrase un león por el estudio, claro, es una cárcel permanente. Es decir, el miedo es el miedo a lo real y es muy natural tener miedo a muchas cosas. El temor es el temor a lo posible y eso, como siempre es posible, es una cárcel en la que voy a vivir toda mi vida. Entonces, tenemos, con el cambio que podríamos hacer en nuestra vida, ¿tenemos temor a no ser aceptados? Claro. Bueno, algunos, y si vivimos con ese temor a no ser aceptados, entonces hago cosas para ser aceptados. Y yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer las cosas porque quiero, porque ya me siento aceptado. Y a lo mejor hago lo mismo. Fíjate, no es lo mismo ceder y ir contigo a ver la película que tú quieres, aunque yo no quiera, porque tú me has llevado, que decidir porque quiero, que yo quiero hoy ver la película que tú quieras ver. Claro. Aunque no me guste, ¿vale? Esa es mi decisión. Yo les quiero... Ojalá que no se lo haya comido el león. Aunque yo no creo que el león se lo haya comido primero a él. El león, como es vivo... Él lo decía seguramente porque era como el más entraditos en carne del grupo. El temor hace lo mismo que el león hace lo mismo que el miedo. Busca al más débil, busca al más flaco, busca al más vulnerable. Si hubiera comido a la flaquita que está en medio, creo yo. Pero interesante es lo que dice el colega, ¿no? Sobre reafirmar lo que sí, aquí siempre hemos dicho, que no hay emociones negativas ni positivas, y que, mira tú, nuevamente volvemos a lo mismo, al principio. ¿Quién soy yo ante la vida, ante lo que me ocurre? ¿Ya? No es lo más importante evitar que lo que tu temor te dice que va a ocurrir, ocurra. La mirada no va por ahí.
La mirada va hacia ti, hacia cada uno de nosotros, nuestro interior. La capacidad para empoderarnos de lo que ocurre, nuestro nivel de tolerancia, de templanza, de asimilación, para poder asumir el efecto. A veces, o muy frecuentemente, lanzamos la responsabilidad siempre hacia afuera. Es mucho más fácil, ¿no? El otro tiene la culpa, el otro es el que provoca tal reacción en mí, o yo me siento de tal o cual manera porque tal cosa. Entonces tratamos de ubicar como la responsabilidad, o le damos el poder a los demás de lo que realmente nos está pasando. Nos desempoderamos. Cuando nos desempoderamos, claro. Y verdaderamente el poder de decisión, de cambio, de estar bien, depende única y exclusivamente de nosotros. Por eso, efectivamente, van a haber situaciones que nos generen miedo, que nos generen temor, pero la respuesta siempre va a estar hacia adentro, en nosotros. Y ahí aparece algo que desde la mirada sistémica se llama habilidad para resolver conflictos y stock de soluciones. Hay personas que no confrontan sus temores. Hay personas que están, como tú muy bien describías, Úrsula, están delegando la responsabilidad que tienen que asumir, se desempoderan y viven victimizados. Es muy difícil empoderar a alguien que se para víctima, que construye esa percepción de que lo que le ocurre fue por un factor externo. Probablemente sí, porque es imposible disociarse de lo externo. Sin embargo, hay un momento en donde cierto tipo de cosas se repiten tanto que te están invitando a aprender sobre cosas, a hacer conciencia sobre lo que eres tú, no tanto sobre lo que estás sintiendo, sino tú eres el dueño de la emoción. La emoción no es tu dueña. ¿Ya? La emoción nace de lo que tú has aprendido, y esa es la buena noticia, que si lo he aprendido lo puedo desaprender, lo puedo volver a armar, lo puedo resignificar, o sea, darle otro sentido, darle otro valor y cambiar. De ahí, ese es el fundamento principal que yo tengo con el ser humano. Yo soy un fanático del ser humano porque me han demostrado que pueden cambiar en cualquier momento. Así es, sin duda lo podemos hacer. Algo que también se reflejaba en el video es un poco esta diferenciación entre los miedos imaginarios y los miedos reales, ¿no? Porque efectivamente a veces estamos expuestos a una situación real, como la de León que él mencionaba, como a un inminente asalto, como a un terremoto, como a algún accidente, o sea, alguna pérdida muy grave. O sea, hay situaciones reales que ocurren que nos causan miedo, pero también hay situaciones que son imaginarias. ¿Por qué? Porque son producto de nuestro pensamiento, o porque ocurre alguna situación que nuestros sentidos perciben como peligrosa y nos conectan a lo mejor con esa experiencia previa donde nosotros sentimos temor. No, ocurre algo que nos conecta con esa experiencia y se empiezan a generar, como yo digo, todas esas respuestas biológicas, fisiológicas. Se nos acelera el ritmo cardíaco, se nos dilatan las pupilas, se nos ponen tensos los músculos, todas esas reacciones fisiológicas naturales, pero ante un evento que no necesariamente es real, sino que algo sucedió en el entorno que activó esa reacción porque conectó con el recuerdo de lo que en algún momento fue ese temor. Entonces, tratar de también hacer la diferenciación de cuándo es real esa situación y el miedo que yo debo sentir, y cuando es producto de mi imaginación. Por lo tanto, cuando es producto de mi imaginación, es algo que yo debo y puedo controlar. ¿Y para qué me sirve? Sí, tú describías súper bien las manifestaciones físicas que genera el temor, ¿no? Por eso hablaba yo al principio del programa sobre lo desmañado que se pone alguien que está haciendo una tarea con temor. Nos volvemos torpes, se nos caen las cosas, en fin, ¿no? Sudamos, nos ponemos locos. ¿Ya? Pero emocionalmente también hay un rédito. Cuando yo hablo de rédito no quiero decir que lo que obtienes es satisfactorio, o es agradable o te ayuda a crecer. No, a veces el obtener la atención del entorno es una de las gratificaciones del miedo, cuando todo el mundo sabe que el miedoso soy yo. ¿Okay? ¿Qué es lo que obtengo? Porque todo el mundo sabe que soy yo. Ya la etiqueta que yo me encargué, que me pongan, me sigue funcionando. Aunque a veces se vuelva, como decíamos en el video, una cárcel, una prisión en la que a veces nos puede resultar muy cómodo vivir, pero sigue siendo una cárcel. Sigue el nivel de atención que recibo, cómo evito exponerme, ¿no? Por ejemplo, los temores que nacen de la timidez. ¿Qué es lo que obtiene una persona tímida? Se está vacunando contra el rechazo porque nunca intenta acercarse. No tiene que competir porque como nunca
socializa, ni siquiera necesita entender lo que es la popularidad o la competitividad o el logro. Pero el no lanzarme a hacer cosas por el temor a lo que pueda pasar, al fracaso y qué sé yo, nos convierte en personas frustradas, en personas que no cumplen sueños, en personas mediocres que no logran desarrollar quizás tantas habilidades o no logra estar donde quisiera estar por temor a las consecuencias, a lo que pueda pasar. Cuando yo consideraría que es mucho mejor lanzarme a hacer algo, salirme de la zona de confort, tomar decisiones, así esa decisión en ese momento, con las características que sea, no sea la correcta, pero ya la incertidumbre, bueno, eso puede ser motivo de otro programa, hablar de la incertidumbre ante un evento. Yo creo que es mucho mejor manejar la respuesta concreta a una emoción de incertidumbre o irreal. Y también considero que puede ayudarnos el irnos dando cuenta que la vida nos pone ejemplos. Aquí hemos tenido extraordinarios testimonios, me acuerdo de Victoria hace 2 o 3 programas, ya esta mamita que está luchando por ver a su hijo por primera vez. Ya, sí, y muchos otros programas en donde ese matrimonio generoso que nos compartió el duelo sobre la pérdida de su hijo. Una de las cosas maravillosas que tiene la vida, y yo por eso este año, el 2020, voy a saltar en paracaídas. ¿En serio? Sí, te llevo, te invito. ¿Perdón? Sin hueco el paracaídas, no me quiero morir. Ya, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, en mi experiencia personal, es que ser valiente no es una cuestión así como lo Mel Gibson, que sales pintado como loco, con mirada de demente, a pelear por la libertad. No, ser valiente es ponerle un poco hay que sobreponerse a todas esas emociones que no nos dejan alcanzar armonía, que están entre nuestra felicidad, entre nuestra relación y nuestro momento presente. ¿Ya? Por eso yo te hablaba hace unos días del amor valiente, ¿te acuerdas? ¿Ya? Tessa, ¿ya? Y todo lo que implica asumir que podemos soportar un poco de daño cuando nos arriesgamos. El tema no es vacunarnos contra el raspón, sino que puedes sostenerte a pesar del raspón, de que puedes continuar a partir de, o con dolor. ¿Cuántos modelos tenemos, Úrsula? Yo me acuerdo de Jefferson Pérez cuando hablaba de que él sentía un momento en que vomitaba, en que ya se acalambraba, pero que después de ese umbral se podía comer al mundo, y fue cuando ganó, ¿ya? Entonces, ¿qué hay después del miedo? ¿Qué es lo que nos espera después del miedo? ¿Cómo es el descanso después del miedo? Yo le pongo una palabra: libertad, que a mí me encanta. Estás profundo, no, el mar me encanta. Y yo también los quería dejar con una reflexión, y es sobre lo opuesto al miedo. A veces pensamos que lo opuesto al miedo podría ser el arriesgarme, el lanzarme, y a mí me parece que lo opuesto al miedo es el amor. Si el miedo es aquella emoción que nos paraliza, que nos bloquea, que no nos permite hacer cosas, y si el amor es aquella emoción que nos mueve, que nos motiva, que nos impulsa, que nos alegra, yo diría que el amor es lo opuesto al miedo y al temor. Entonces tratemos de vivir más en causa, tratemos de vivir más desde el amor para tener cada vez menos miedos y poder llegar a esa plenitud y esa libertad que tú planteas. Eso es lo máximo, eso pasa por hacer programas después de San Valentín. Es lo máximo esta mujer. Conectadísimos con el amor. Belleza, mayonesa. Ok, estamos inspirados. Hasta las aulas se manifiestan. Todo bien. Aunque hayan deseado que mi paracaídas tenga hueco, no le voy a dar el gusto. Ya, y como siempre decimos, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Qué buena onda. El próximo lunes, si la vida seguramente nos va a levantar el pulgar, vamos a estar aquí y nos van a tener que seguir soportando. Hagan lo que quieran y asuman las consecuencias. Pórtense bien. Un abrazo y a vivir sin miedo, que es hermoso. Chao, sí. Del otro lado hay cosas buenas.